Me llamo Lucía, tengo 47 años y durante los últimos 12 he trabajado como acomodadora en el cine más antiguo de Valladolid. No es un gran cine de centro comercial, no. Es de esos con butacas de terciopelo que chirrían, pasillos estrechos con luces bajas y un olor constante a palomitas rancias y nostalgia. La mayoría de los jóvenes lo ignoran, pero para quienes buscamos paz y cierta rutina, es un refugio. Siempre pensé que el cine tiene algo sagrado. No hablo de las películas, sino del momento, cuando las luces se apagan, la pantalla se enciende y los rostros de los desconocidos se iluminan de forma tenue. Me gusta mirar a la gente en esos segundos antes de que empiece la función. Algunos cruzan los brazos con fuerza, otros se abrazan al compañero. Hay quienes ríen, quienes suspiran, y yo adivino sus emociones. Era mi forma de escapar sin moverme del sitio. Esa noche de viernes parecía una más. Un drama francés a las 7, una comedia a las 9. Ya sabía qué tipo de público vendría. Pensionistas, parejas jóvenes, algún que otro cinéfilo solitario. Pero a las 8:50, el sonido inconfundible de risas escandalosas rompió la calma del vestíbulo. Una pandilla de chicos, todos alrededor de los 20 y tantos, entraron como si el cine fuera un bar. Pantalones rotos, mochilas colgando de un solo hombro, y móviles en la mano. Entre ellos había uno que no tardé en notar. «Vamos, que esta peli seguro que es una basura», gritó, riéndose como si estuviera solo. Alto, moreno, sonrisa ancha, de esas que parecen un reto. Llevaba una chaqueta de cuero abierta aunque hacía frío, y hablaba con tanta seguridad que los demás le seguían sin cuestionar nada. Se llamaba Enrique, lo escuché cuando uno de sus amigos lo llamó. Me acerqué con educación, como siempre. Por favor, les pediría que mantuvieran el tono bajo. La película ya va a empezar. Él me miró, entre divertido y molesto. ¿Y usted es la directora del cine o algo? Soy la persona que trabaja aquí y que intenta que los demás puedan disfrutar de la función, respondí sin alterarme. Sus amigos soltaron una carcajada contenida, como si aquello fuera una escena graciosa. Enrique no dijo nada más. Solo me lanzó una mirada cargada de ironía, y se dio la vuelta. Caminó hacia la sala riéndose más fuerte, exageradamente. Como si me estuviera mostrando quién mandaba. Nadie más le dijo nada. Me quedé en medio del pasillo, con la linterna apagada entre los dedos. Por dentro, algo se me endureció. No fue rabia, fue un nudo. Un nudo que no supe cómo desatar. Aquella noche, por primera vez en años, no esperé al final de la película. Pedí a mi compañera que cerrara por mí y salí a la calle con los oídos llenos de ecos que no venían de la pantalla, sino de una risa que aún parecía perseguirme. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que lo que había sentido era pasajero. Que había sido una noche puntual, un grupo ruidoso como tantos otros. Incluso me reí sola al recordarlo, intentando quitarle importancia. Pero la risa no me duró mucho. Mi compañera, Carmen, una mujer 10 años menor que yo y con un carácter mucho más suelto, fue la primera en comentarlo. No pongas esa cara, Lucía. Son críos. Vendrán un par de veces más y luego se cansarán, me dijo mientras organizábamos los programas de mano. No fue solo que hicieran ruido. Fue su manera de mirar. De retarme, como si supiera que yo no podría hacer nada. ¿Y no será que te lo tomas muy a pecho? A veces hay que dejar pasar las cosas, sobre todo con gente así. Asentí, aunque no estaba convencida. Carmen es buena amiga, pero siempre ha creído que soy demasiado sensible. Quizás lo soy. Pero hay algo en ese muchacho que me descoloca. Pasaron 3 días y volvieron. Misma hora, misma actitud. Enrique, al frente. Su voz se escuchaba desde la calle. Comentarios groseros, carcajadas innecesarias, empujones entre ellos como si fueran adolescentes en el recreo. La película esa noche era un drama intimista, de esos que piden silencio. Pero para ellos, el cine era solo una excusa. Entraron con refrescos de fuera, incluso uno llevaba patatas fritas. Me acerqué con calma, como siempre. No se permite entrar comida de fuera, dije, señalando la bolsa. Uno de ellos murmuró algo burlón,
Pero Enrique fue el que respondió, mirando a sus amigos antes que a mí. «Ah, ¿y usted va a registrarnos ahora? ¿Qué sigue? ¿Quitarnos los zapatos?» Su tono no era agresivo, pero sí lleno de condescendencia. Y lo que más me molestaba era que, al decirlo, no me miraba. Me hablaba como si yo fuera una pared. «Solo cumplo las normas del cine. Si no les parece bien, pueden irse», respondí. El silencio duró apenas unos segundos. Después, una risa, otra, y entraron como si nada. Esa noche me quedé de pie cerca de la puerta de la sala. Observaba a los demás espectadores, intentando asegurarme de que pudieran disfrutar. Pero mi mirada siempre volvía hacia ellos. Enrique, en particular. Su espalda recta, sus gestos exagerados, y su voz, esa voz que no entendía de límites. Me repetía una y otra vez: «No es personal. No lo hagas más grande. No eres tú». Pero no funcionaba. Había algo en mí que se encendía cada vez que él cruzaba la puerta. Un viernes, casi una semana después de aquel primer encuentro, sucedió lo inesperado. Había terminado la proyección y la mayoría de la gente ya salía del cine. Yo apagaba algunas luces cuando lo vi de pie, solo, junto a la puerta del vestíbulo. Carmen se había ido temprano. Él se acercó despacio, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe descifrar. «¿Sabe? Usted es muy seria para este lugar. Prefiero ser seria a no tener respeto». Sonrió. Pero no era una sonrisa amable. «Me pregunto cuánto más va a aguantar. Aunque claro, usted no va a dejar su trabajo por alguien como yo. ¿O sí?» Su voz fue baja, casi un susurro, pero cortante. Luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Me quedé sola, con las palabras flotando en el aire. Y por primera vez, me pregunté si tenía razón. Nunca me había considerado una persona impulsiva. Toda mi vida fue una sucesión de decisiones pensadas, medidas, casi matemáticas. Trabajar en el cine fue una de ellas, un lugar tranquilo, horarios fijos, rostros conocidos. Un espacio seguro donde cada cosa tenía su sitio, hasta que dejó de tenerlo. Esa noche, tras el comentario de Enrique, no dormí. Di vueltas en la cama como si pudiera sacudirme la incomodidad del cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa torcida. No tanto por lo que dijo, sino por la certeza con la que lo dijo. Como si ya supiera que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Al día siguiente llegué al cine más temprano de lo normal. Encendí las luces del vestíbulo, abrí el pequeño armario con los formularios y me senté frente a la mesa de la oficina, que normalmente compartíamos entre varios. El bolígrafo temblaba un poco en mi mano, pero no lo solté. Escribí: «Por medio de la presente, solicito formalmente mi renuncia». Lo hice despacio, releyendo cada línea como si pudiera convencerme de lo contrario. No lo logré. Mi jefe, David, un hombre paciente y siempre correcto, me encontró con la carta aún en la mano. «Lucía, ¿esto qué es?». Se la extendí en silencio. Él la leyó, levantando las cejas. «¿Estás segura? ¿Ha pasado algo? ¿Es por el sueldo? Podemos revisar». «No es eso. Es algo más interno. Yo, ya no me siento bien aquí. Pero siempre has sido la más constante. La que más cuida este lugar. Tal vez por eso mismo. Ya no lo siento mío». Me miró con ojos sinceros. Conocía mi historia, sabía que el cine fue una especie de refugio tras la separación con mi exmarido, tras la muerte de mi madre. Y tal vez por eso no insistió demasiado. Solo suspiró. «Bueno, si lo decides así, al menos quédate hasta el viernes. Que los chicos nuevos aún no están listos para cerrar solos». Asentí. 5 días más. Eso era todo. Durante esos días, no volví a ver a Enrique ni a su grupo. Quizás porque lo necesitaba, ese silencio fue un respiro. Limpiaba las salas con más calma, observaba cada detalle del edificio como si fuera la última vez. Las alfombras viejas, el sonido metálico de las puertas, incluso los carteles a medio rasgar de películas pasadas. Todo me hablaba de mí, de la mujer que fui, de la que estaba a punto de dejar de ser. Llegó el viernes. Me vestí con más esmero que de costumbre. Nada especial, una blusa blanca, un pantalón azul oscuro, el cabello recogido.
pero quería sentir que ese día tenía peso. Carmen me abrazó fuerte al llegar, con lágrimas en los ojos. David me regaló una pequeña caja con bombones. Para tus nuevas noches libres, dijo con una sonrisa triste. Mi turno terminó pasadas las 10. Salí por última vez al vestíbulo para echar un vistazo. Algunos espectadores se despedían, otros aún salían de la última sesión. Y entonces lo vi. Estaba allí. Enrique. De pie junto a sus amigos. Pero esta vez no reía, no hablaba, no gesticulaba. Solo me miraba. Con una expresión extrañamente contenida. Como si, por primera vez, no supiera qué decir. Crucé el vestíbulo sin bajar la mirada. Sentí su presencia como un peso detrás de mí, pero no me detuve. Tampoco él dijo una sola palabra. Cuando salí a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Y aunque no sentí alivio, sentí algo parecido a libertad. O a vértigo. No sabía cuál de los dos. Los primeros días en casa fueron extraños. El silencio, ese que tanto había buscado, ahora pesaba. Como si las paredes lo amplificaran. Ya no había risas lejanas en la sala 4, ni el olor a palomitas quemadas, ni Carmen preguntando por 10ª vez si podíamos salir 5 minutos antes. Solo yo, mis pasos lentos, y el reloj que marcaba las horas como si se burlara de mi decisión. Me despertaba temprano por costumbre, preparaba café, hojeaba el periódico sin leer realmente. Por las tardes salía a caminar por el barrio, fingiendo que tenía algo importante que hacer. Nadie parecía notar que ya no estaba en el cine. Nadie excepto yo. Una noche, mientras acomodaba libros en una estantería que llevaba meses sin tocar, mi mirada cayó sobre una caja de cartón vieja, arrugada por los años. Tenía una pegatina azul descolorida con mi nombre escrito a mano. Lucía, cosas personales. Me senté en el suelo y la abrí despacio, como si temiera lo que podía encontrar. Fotografías, cartas, recortes de revistas, postales de lugares donde nunca volví. Y ahí estaba yo, una versión de mí que creía olvidada. Lucía a los 25 años, en una fiesta universitaria, con un cigarrillo en la mano, riendo con la boca abierta, con los ojos encendidos. Me quedé mirando esa imagen como si no pudiera reconocerme. Pero al mismo tiempo, había algo familiar en esa expresión. Un brillo insolente, un fuego desafiante. De repente, me vino a la mente Enrique. Su forma de andar como si el mundo le debiera algo. Sus gestos teatrales, sus comentarios punzantes. Y su mirada. Esa que me incomodó desde el primer momento. ¿Qué era exactamente lo que me molestaba tanto de él? ¿Su falta de respeto? ¿Su tono burlón? ¿O qué, sin querer, me había reflejado en él? Durante años me esforcé por dejar atrás esa Lucía del pasado. La que no pedía permiso. La que discutía con profesores, se colaba en conciertos y se reía fuerte, demasiado fuerte. Cuando la vida me golpeó, cambié. Me volví más cuidadosa, más medida, más silenciosa. Y ahora, ese chico de 20 y tantos había aparecido en mi rutina perfecta como un espejo sucio. Me mostraba lo que yo no quería ver, que aún había una parte mía que no estaba domada. Que, en el fondo, me molestaba su libertad porque yo misma la había perdido. ¿Eso era? Estaba enfadada con él, o conmigo. Apoyé la foto sobre mis rodillas y pasé el dedo por mi propia cara joven. Tenía la misma edad que Enrique. Y los mismos ojos decididos, arrogantes, desafiantes. Los mismos que ahora me habían hecho huir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo, sino de revelación. Yo no había dejado el cine solo por él. Lo había dejado porque me enfrenté a mí misma. Porque su mirada, tan parecida a la mía, me hizo recordar lo que había enterrado. Y ese recuerdo dolía. Aquella mañana salí sin rumbo. Llevaba días caminando por el barrio sin propósito, pero esa vez algo era distinto. No sé si fue el sol tímido de otoño, el viento suave o simplemente el hecho de haber dormido por fin sin pensar en lo que dejé atrás. Mis pasos me llevaron hacia una plaza cercana al cine. Un lugar que solía evitar. Demasiado cerca del pasado. Me senté en un banco bajo un árbol. Observaba a los niños correr, a las madres distraídas con el móvil, a un hombre mayor leyendo un libro con los labios moviéndose sin sonido.
Era una escena tranquila, y por primera vez en semanas, me sentí parte de ella. Entonces lo vi. Enrique. Estaba solo. Sin sus amigos, sin risas estruendosas, sin ese aire de todo me da igual. Llevaba una chaqueta gris, las manos en los bolsillos, y caminaba despacio, como si tampoco supiera a dónde ir. Nos cruzamos con la mirada. Por un segundo pensé que seguiría de largo. Pero no. Se detuvo. Y dudó. Lo vi respirar hondo, como si necesitara coraje. Luego caminó hacia mí. «Hola», dijo. Su voz era más baja que de costumbre. Nada del tono burlón, nada del chico arrogante. «Hola», respondí, seca, pero sin dureza. Hubo unos segundos de silencio. Me miró de reojo, luego al suelo. «¿Es verdad que dejaste el cine?» Asentí. No esperaba que lo supiera. Ni que le importara. Escuché a uno de los chicos comentarlo. Pensé que era por mí. O sea, no sé si fue por mí. Pero si lo fue, yo, lo siento. La forma en que lo dijo me desconcertó. No fue teatral ni sobreactuado. Fue torpe. Real. No fue solo por ti, dije, mirándolo fijamente. Pero tú fuiste parte del ruido. Asintió despacio, tragando saliva. A veces, hablo sin pensar. Me río fuerte. Lo sé. Mi madre dice que siempre estoy como en una película. Intentó sonreír, pero no le salió bien. No quise molestarte. Solo, no pensé que alguien de verdad escuchara. Esa frase me golpeó. No pensé que alguien de verdad escuchara. ¿Cuántas veces yo misma había sentido eso? Como si mi voz fuera un eco entre otros, sin importancia. Me quedé callada. No porque no tuviera que decir, sino porque no sabía cómo organizar lo que sentía. Entonces él bajó la mirada y dio un paso atrás. Bueno, ya está. Solo quería decir eso. Y, gracias por no gritarme aquel día. Lo merecía. Se giró y comenzó a alejarse. Y ahí, sentada en ese banco de la plaza, lo observé alejarse entre la gente. Su figura se mezclaba con el ruido de la ciudad, con el murmullo cotidiano de los que no saben lo que acaba de pasar. Yo sí sabía. Algo en mi interior, muy dentro, se aflojó. Una presión que ni siquiera había notado desapareció. Como si de pronto me permitieran respirar más hondo. Más libre. No le respondí. No lo llamé. Pero algo en mí cambió. Por primera vez en semanas, sentí ligereza. Después de aquel encuentro en la plaza, sentí que algo se cerraba. Como una herida que por fin dejaba de doler. No fue inmediato, pero cada día me levantaba con menos peso en el pecho. Con más espacio para otras cosas. Para mí. Pasaron semanas antes de que decidiera buscar trabajo de nuevo. No tenía prisa. Por primera vez, el tiempo no era un enemigo. Me tomaba las mañanas con calma, leía, cocinaba, salía a caminar. Y una tarde, en una de esas caminatas, vi el cartel en una pequeña librería del barrio. Se busca dependienta. Media jornada. Preguntar por Elena. Me quedé frente al escaparate por un momento. Era un local acogedor, con plantas en las ventanas, libros apilados en las esquinas y un gato gordo durmiendo al lado de la caja. Entré sin pensarlo demasiado. Elena, la dueña, era una mujer de unos 60, con gafas redondas y una voz suave. Me hizo unas preguntas básicas, me ofreció una taza de té y, media hora después, me dijo con una sonrisa: «Empiezas el lunes». El primer día fue como respirar aire nuevo. Había algo profundamente reconfortante en ordenar estanterías, recomendar novelas, envolver libros con cuidado. Allí no había risas descontroladas, ni luces apagadas, ni sombras proyectadas en pantallas gigantes. Solo palabras impresas, historias guardadas, y personas que hablaban en voz baja. Poco a poco me fui sintiendo parte de algo otra vez. Elena era paciente, detallista. Compartíamos cafés entre estantes, hablábamos de autores que yo ni conocía. Los clientes eran tranquilos, algunos solitarios, otros curiosos. Me gustaba observarlos, imaginar que los había llevado hasta cierto libro. Y algo en mí también empezó a cambiar. La mujer del cine se desdibujaba. La que aguantaba, la que callaba, la que se enfadaba en silencio.
En su lugar nacía otra Lucía. Más pausada. Más atenta. No más débil. Al contrario. Más firme desde la calma. Un jueves por la tarde, mientras organizaba la sección de poesía contemporánea, sonó la campanita de la puerta. Me giré con la sonrisa automática que ya me salía sola. Y entonces lo vi. Enrique. Vestía una camisa azul y llevaba una bolsa colgada al hombro. Sus ojos buscaron los míos, y al encontrarlos, sonrió. No con burla. Con algo cercano al respeto. Hola, Lucía, dijo, con un tono distinto al de siempre. Más maduro. Más contenido. Mi cuerpo se tensó, como si no supiera cómo reaccionar. No era miedo. No era incomodidad. Era sorpresa. Y algo más, una punzada de curiosidad. Él dio un paso al interior y miró alrededor. No sabía que trabajabas aquí. Entré por casualidad, hizo una pausa. Aunque ahora que lo pienso, puede que no haya sido tan casual. Entré por casualidad, repitió Enrique, mientras observaba los estantes, los libros alineados y la pequeña lámpara encendida sobre la mesa. Yo no respondí de inmediato. Lo observaba con atención, midiendo el espacio entre su presencia actual y el recuerdo que aún vivía en mi memoria. No era el mismo chico que reía en la sala oscura como si el mundo le perteneciera. Su forma de hablar, su mirada, su manera de estar, algo había cambiado. Y en mí también. ¿Buscas algo en especial? Pregunté finalmente, con una voz que ya no temblaba. Él negó suavemente. Solo curioseaba. Pero si tienes alguna recomendación, estoy abierto. Le extendí un libro de poemas breves, delgado, con una portada discreta. No por casualidad. Era uno de mis favoritos. Enrique lo tomó con respeto, como si supiera que en ese gesto había más que una simple sugerencia de lectura. ¿Y tú? Me atreví. ¿Sigues con el cine? Sonrió, pero su sonrisa fue serena. Me apunté a la universidad. Comunicación. La facultad está a unas calles de aquí. Paso cada día por delante de esta librería. Hizo una pausa. Miró a su alrededor. Y hoy, entré. No había flirteo en sus palabras. No había dobles intenciones. Solo una conversación sencilla. Clara. Y ese era el verdadero cambio. Entre nosotros había respeto. Charlamos unos minutos más. De libros, de películas, de la ciudad. Cuando se fue, lo hizo con un gracias suave, como si no quisiera romper la armonía del lugar. Lo vi salir, con el libro bajo el brazo, cruzando la calle sin prisa. Y yo me quedé ahí, de pie entre estanterías, sintiendo como algo dentro de mí se asentaba. Como si una etapa finalmente se cerrara. Esa tarde, al caer el sol, apagué las luces del local, recogí el mostrador y coloqué el cartel de cerrado en la puerta de cristal. Afuera, la calle ya tenía el color cálido de la noche temprana. La gente pasaba, las tiendas bajaban sus persianas, y el murmullo de la ciudad se volvía suave, casi íntimo. Apoyé la mano en el marco de la puerta y miré hacia afuera. No me fui, pensé. Solo elegí otro escenario. Y por primera vez, esas palabras no sonaban a despedida. Sonaban a comienzo. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.